Bendiciones, bendiciones. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Bendiciones, bendiciones. Dios me los bendiga. Voluntad se haga, así como en el cielo, también en la tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenido a este lugar. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Ven y haz tu voluntad, Señor. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga, Romina López. Dios te bendiga grandemente. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga a los que se están conectando en este momento. Amén. Dios me los bendiga grandemente. Dios me los bendiga grandemente. Amén. Bendiciones desde Mexicali, Baja California. Amén. Estamos aquí nosotros pegados a la frontera. Amén. Pegados a la frontera. Estamos aquí en la ciudad de Mexicali, Baja California, México. Amén. Que para nosotros, para mí es una gran bendición poder estar transmitiendo en vivo. Amén. A través de esta estación de radio Jeremías 33. Amén. De nuestro hermano y director Cristian Agüero. Amén. Que sé que ha sido de gran bendición. Amén. Estos viernes donde estamos aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Gozándonos en la palabra de Dios. Amén. Alimentándonos de la palabra de Dios. Amén. Y contando la hermosa historia del poderoso de Israel, hermanos. Amén. Para mí ha sido una gran bendición poder estar compartiendo cada viernes. Amén. Este maravilloso libro de Lucas. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Juan Manuel. Amén. Dios te bendiga grandemente. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a abrir el libro de Lucas. Amén. Vamos a abrir en el libro de Lucas. El viernes pasado nos quedamos ahí, hermanos. Amén. Lo vamos a continuar. Amén. Si podamos abrir nuestro libro de Lucas, nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15. Amén. Versículo 11. Versículo 11, amén. Capítulo 15, versículo 11. Vamos a estar ahí comenzando en el nombre de Cristo Jesús. Así que Dios bendiga a los que se están conectando. Dios te bendiga, Saulo. Amén. Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga a cada uno de los que se están conectando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a hacer una oración en el nombre de Cristo, hermanos. Amén. Vamos a hacer una oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que el Espíritu de Dios sea realmente, hermanos, amén, abriendo nuestro entendimiento, amén, que Él sea el que traiga la revelación y la visión, amén, sobre nosotros, para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos comprender, amén, la palabra de Dios, amén. Así que vamos a hacer una oración en el nombre de Cristo, amén. Así que ahí donde tú estás, amado hermano, ahí donde tú estás, amada hermana, vamos a hacer una oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que ayúdame ahí donde tú estás. Padre mío, en este momento, Padre Santo, nos ponemos delante de ti, Padre, para que tú seas, Padre mío, abriendo los cielos en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro, Padre mío, por el poder de tu palabra, por el amor que tú tienes para con nosotros, Padre, que sé, Padre mío, que el día de hoy, Padre, tú vas a hablarnos a cada uno de nosotros.
Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas tomando control, Espíritu de Dios. Que tú seas abriendo nuestro entendimiento, Espíritu Santo, y que tú seas tomando control en este momento. Que no sea la carne, sino que sea el Espíritu que has puesto dentro de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy nos alimentamos de tu palabra. Hoy escuchamos tu palabra para que nosotros podamos tener un crecimiento por medio de ti. Así que en este momento reprendemos a todo espíritu de pereza, a todo espíritu de confusión, a todo espíritu de engaño en el nombre de Cristo Jesús. Los sujetamos y los atamos y los expulsamos y los echamos fuera. Ahora en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Así que en este momento nos ponemos en tus manos para que tú seas obrando poderosamente en estos momentos. Que tú seas hablando a través de mí. Que tú seas usándome como un conducto, un instrumento y un vocero. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado. Amén. Así que Dios me lo bendiga, amén. Vamos, estamos en el libro de Lucas, amén, para los que se están conectando en el libro de Lucas, amén. Dios te bendiga, Solana, amén. Dios te bendiga grandemente, amén. Así que estamos en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo, amén, 11, amén, para la honra y gloria de Dios, amén. Y la palabra de Dios, amén. Vamos a leer palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice de esta manera. Dice de esta manera. También dijo Jesucristo hablando en parábolas. Amén. También dijo un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, dice la palabra de Dios. Amén. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Dice la palabra de Dios que un padre tenía 2 hijos y uno de los hijos era el hijo menor. Y realmente el hijo menor quería sus bienes. Quería realmente recibir la herencia. Dios te bendiga, Claudia Quintero. Quería recibir la herencia que a él le correspondía. Y realmente, hermanos, para que nosotros podamos recibir una herencia, para que nosotros podamos recibir los bienes del Padre, amén. En estos tiempos, primeramente, pues el Padre tiene que morir para que nosotros podamos recibir esa herencia. Mas sin embargo, uno de los hijos de este hombre, a él no le importó realmente el respetar al padre, sino que aquel hombre le estaba pidiendo lo que realmente era suyo. Él pensaba que era suyo, pero todavía no era suyo. Y dice la palabra de Dios que aquel padre, hermanos, repartió los bienes. Dice la palabra de Dios que aquel hombre repartió los bienes a su hijo. Y dice la palabra de Dios que el hijo menor, juntando todo, se fue a una provincia. Se fue a una provincia, dice la palabra de Dios. Dice, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Muchas veces
muchas veces nosotros estamos como este hijo menor. Muchas veces nosotros le estamos pidiendo al Padre, que nos llene de su presencia, que nos llene de su Espíritu. Muchas veces nosotros le estamos pidiendo al Espíritu Santo que reparta los dones sobre nosotros, que reparta, que nos dé al 30, al 70 y al 100 por uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que estamos ahí, hermanos? Hoy este mensaje el Señor nos lo va a dar diferente. Muchas veces nosotros lo hemos escuchado de una manera distinta, pero hoy el Señor nos lo va a dar de otra manera. Amén. Así que, ¿cuántas veces nosotros le hemos pedido al Padre que nos llene de su presencia, que nos llene de su Espíritu? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios: Padre, yo quiero dar al 30, al 70 y al 100 por uno? Y le estamos pidiendo al Padre, y es bueno pedirle al Padre. No es malo pedirle, es bueno. ¿Sabes por qué es bueno? Porque el Padre te lo dará. Pero nosotros tenemos que entender y nosotros tenemos que reconocer que hay tiempos en los cuales nosotros tenemos que esperar. Hay tiempos, dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, que para todo hay tiempo. Y muchas veces nosotros no queremos esperar el tiempo de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros no queremos esperar los tiempos de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros queremos correr. Porque nosotros queremos arrancar rápidamente. Porque nosotros queremos que el Espíritu de Dios nos use poderosamente. Porque nosotros anhelamos y deseamos hacer milagros, hacer liberaciones, hacer sanidades. Nosotros, hermanos, deseamos rápidamente lo que Dios tiene para nosotros. Así le pasó, hermanos, a este hombre, a este hijo menor, así le pasó. Este hijo menor no quiso esperar el tiempo adecuado y el tiempo perfecto para poder recibir lo que realmente a él le pertenecía. Y ¿sabes por qué realmente no era el tiempo adecuado? ¿Sabes por qué realmente no era el tiempo perfecto para que el hijo menor recibiera su herencia? ¿Sabes por qué? Porque aquel hijo menor aún no estaba preparado para recibir la herencia, no estaba preparado. Pero más sin embargo, el hijo le rogó al padre y le clamó al padre, diciéndole: Padre, dame lo que me corresponde, dame los bienes que me corresponde. Y el padre con ese amor, con ese acceso, el padre le entrega lo que realmente a él le corresponde. Y dice la palabra de Dios que este hombre menor de ellos se fue, hermanos, amén, dice: su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y partió los bienes. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13: no muchos días, juntando todo, el hijo se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice la palabra de Dios, hermanos, amén, dice la palabra de Dios que después de no muchos días, aquel hijo se fue, hermanos, se fue del hogar, se fue de la casa del padre. ¿Por qué? Porque realmente él había recibido lo que él deseaba, él había recibido lo que él quería. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que después de muchos días, hermanos, todo el hijo menor, dice, se fue lejos a una provincia. Se fue lejos a una provincia apartada de ahí, dice, desperdiciando sus bienes, viviendo perdidamente. No sé si tú estás captando, estás entendiendo lo que Dios está hablando. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de salirnos
de nuestras casas. Y cuando yo estoy hablando de nuestras casas, estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la casa, del redil, donde Dios te puso. Donde Dios te puso. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, amén, cuántas veces nosotros nos ha pasado por nuestra mente y hemos pensado diciendo, es tiempo de irme de este lugar, es tiempo de irme de esta iglesia, es tiempo de irme de este templo, es tiempo. Tú piensas que es el tiempo, pero no es el tiempo de Dios. Tú piensas que es el tiempo de dejar la iglesia, de dejar el templo donde Dios te estableció. Y muchas veces entra en tu pensamiento, pensamientos del diablo, pensamientos del enemigo, que tú ya estás preparado para salir y formar tu ministerio sin ninguna cobertura. Y déjame decirte que Dios estableció, hermanos, amén, que Dios estableció, hermanos, amén, se me olvida esta palabra, Dios estableció, autoridades sobre nosotros. Dios, hermanos, amén, autorizó y puso autoridades entre nosotros. Que nuestra autoridad, hermanos, aquí en la tierra sería tu pastor. Yo estoy hablando a aquellos que piensan que ya pueden salirse de sus congregaciones para formar o para levantar un ministerio. Y yo sé que muchas veces ha pasado por tu mente el salir de tu congregación, el dejar al pastor. ¿Por qué? Porque como Dios te está usando, quizás en la sanidad, quizás en la liberación, quizás en el don de profecía, quizás en el don de milagros, y tú sabes que Dios te está usando, y tú empiezas a estar pensando equivocadamente, y tú empiezas realmente, el enemigo empieza a traer mentira y engaños sobre ti diciendo, tú ya puedes salirte de aquí, tú ya puedes ir a levantar un ministerio, tú ya puedes ir a levantar una congregación porque Dios te está usando, porque Dios ya te está usando más que el pastor. No sé si me estás entendiendo. ¿Por qué? Porque hubo una vez donde tú le dijiste a nuestro Padre Dios, dijiste, Señor, lléname de tu presencia, reparte dones sobre mí. Y esos eran tus clamores. Y Dios te los ha dado. Te los ha dado, pero ¿para qué? Para beneficio de la iglesia. Dice la palabra de Dios, hermanos, amén, que Dios estableció los 5 dones ministeriales para la iglesia, para ayudar a la iglesia. Para eso es. Los dones que Dios te ha dado es para ayudar a la iglesia. Pero muchas veces nosotros pensamos como este hijo menor. Nosotros recibimos lo que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros lo tenemos, empezamos a pensar como el hijo menor. Dice la palabra de Dios que este hijo menor se fue lejos, hermanos, a una provincia a malgastar los bienes que su padre le había dado. Muchas veces nosotros, hermanos, el enemigo pone pensamientos sobre nosotros y nos quiere sacar del lugar donde Dios nos estableció. Muchas veces el enemigo viene y nos mete esa cizaña, esa mentira y ese engaño que nosotros podemos. Y déjame decirte, hermanos, que si tú sales de tu iglesia, hermanos, amén, por tus pensamientos de que tú puedes, de que Dios te llamó, de que hay un sentir en tu corazón. Déjame decirte, hermanos, que muchas de las veces es mentira. Y tú sales, hermanos, de ese lugar. ¿Sabes cómo sales de ese lugar? En rebeldía. Así como salió el hijo menor, en rebeldía. Y tú piensas que con lo que Dios te ha dado, tú piensas que eso ya es suficiente
para que tú puedas realmente establecer o hacer algo que todavía no es el tiempo para ti. El hijo menor tomó los bienes y se fue. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13, dice, y no muchos días juntó todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, que cuando tú piensas que ya todo está listo para ti, que cuando tú piensas que ya es el tiempo según tú de salir de tu congregación y le dices a tu pastor, pastor, me voy de la iglesia porque hay un sentir en mi corazón y hay esto y hay el otro y yo sé que la voy a hacer allá afuera. Y muchas veces, hermanos, esas son mentiras del diablo. Nosotros tenemos que esperar, hermanos, la confirmación de Dios. Tú no te puedes ir de la congregación o del templo donde Dios te puso solamente por tu pensamiento. Tiene que haber una confirmación para que tú puedas salir de ese lugar. Porque sin confirmación tú vas a malgastar todo lo que realmente a ti te costó. Todo lo que realmente a ti te costó. En tus oraciones, en tus ayunos, en tu obediencia cuando estabas en el templo. Todo eso lo vas a malgastar. Porque todavía no ha sido el tiempo para ti. Yo le estoy hablando a los líderes. Le estoy hablando realmente a aquellos que tienen ministerio. Aquellos que ya se sienten capaces de dejar el templo, de dejar la congregación y salir, abrirse camino por sí solos. Y ha habido muchos relatos de estos, hermanos, que hay hombres y hay mujeres que ya se sienten capaces porque Dios los está usando y se han salido de las congregaciones. Y han dejado, hermanos, amén, han dejado los templos de Dios. Y muchos de ellos, hermanos, han fracasado. Muchos de ellos, hermanos, se gastaron todo. Gastaron todos sus bienes. Y esto es lo que Dios está hablando en estos momentos. Que para que tú salgas de tu iglesia, para que tú salgas de tu congregación, tiene que haber una confirmación, hermanos, en ti. Por eso dice la palabra de Dios. En el 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, dice, y comenzó a faltarle, dice, y fue su y dice, fíjese lo que dice el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue, dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por eso realmente, amado hermano, amada hermana, si Dios te está usando dentro de tu congregación, si Dios te está usando dentro del templo,
Si Dios te ha elegido y te ha escogido para ayudar al siervo, para ayudar al pastor de ese lugar, permanece ahí en ese lugar. Quédate quieto en ese lugar y sigue fortaleciéndote, porque Dios empieza a traer un crecimiento sobre ti. No permitas que el enemigo venga y llene de mentiras tu mente. Yo te digo porque yo pasé ese proceso donde el enemigo me empezó a atacar y el enemigo me empezó a endulzar mi mente, diciéndome que realmente yo ya podía abrir una obra. Mucha gente me decía también, hermano, cuando realmente usted abra su obra, yo me voy a ir con usted a su iglesia. Hubo personas que se acercaron y me decían, hermano, me gusta cómo predica usted más que el pastor. Pero todas esas son mentiras y engaños del diablo. ¿Por qué? Porque realmente el diablo quiere que tú malgastes todo lo que Dios te ha dado. Por eso tiene que haber una confirmación en nosotros, para que nosotros podamos salir del lugar donde realmente Dios nos puso. Dice la palabra de Dios que este hombre malgastó todo, hermanos, hasta acabarse todo. Yo sé que usted ha conocido, hermanos, ha conocido historias de hombres y mujeres, de cómo Dios los usaba poderosamente, de cómo Dios usaba a esos hombres y a esas mujeres. Y muchos de esos hombres y de esas mujeres se desviaron totalmente del propósito de Dios. Y muchos de esos hombres y de esas mujeres todavía siguen caídos. Y otros, por vergüenza, ya no quisieron seguir a Jesucristo. Otros por vergüenza ya no quisieron acercarse a una iglesia. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Dice la palabra de Dios que aquel hombre, hermanos, que aquel hombre desperdició todo hasta quedarse sin nada. Dice la palabra de Dios que aquel hombre, hermanos, vino una gran escasez en aquella provincia, hermanos. Aquel hombre se gastó absolutamente todo lo que el Padre le había dado. ¿Por qué? Porque todavía no era su tiempo para recibir la herencia. Todavía no era su tiempo. Tú tienes que esperar el tiempo de Dios. Quédate ahí en tu congregación. Sigue ayudando al siervo. Sigue ayudando a tu pastor. No te muevas de ese lugar. Permanece en ese lugar. Pero ¿sabes de qué dice la palabra de Dios? Que aquel hombre, hermanos, vino una gran hambre, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que aquel hombre apacentaba a unos cerdos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que tenía las ganas y el deseo de comer de las algarrobas que los puercos comían, mas nadie le daba, dice la palabra de Dios. Nadie le daba. ¿Qué es lo que realmente la palabra de Dios te trata de decir? Que va a llegar un tiempo, hermanos, que va a llegar un tiempo donde nadie se te va a acercar, donde nadie te va a creer ya, hermanos. Donde nadie, hermanos, te va a creer y nadie se te va a acercar. Así le pasó a este hombre. Se malgastó todo y nadie se acercaba, hermanos. Y nadie le daba nada, hermanos. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, malgastó lo que realmente, hermanos, lo que realmente el Padre le había dado. No malgastes lo que Dios te ha dado. No malgastes, permanece en ese lugar. Permanece en ese lugar donde Dios te puso. Dice la palabra de Dios que aquel hombre, hermanos, de esa sequía, que se acordó, hermanos, se acordó de su padre y sabía que él había pecado, hermanos. Había pecado, hermanos, amén. ¿Por qué? Porque salió de su casa en rebeldía. Salió de su casa con algo que todavía no le pertenecía, hermanos. Muchos pensamos, hermanos, que los dones, hermanos, que los dones
que los dones del Espíritu Santo, que los frutos del Espíritu Santo. Nosotros pensamos que ya teniendo eso, ya lo tenemos todo, y no, hermanos. Si nosotros no estamos conectados con la fuente de vida, si nosotros no estamos conectados con el pan de vida, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 15, habla de la vid verdadera y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice la palabra de Dios que nosotros, separados de Él, nada podemos hacer. Y muchas veces nosotros caemos en ese error, que pensamos que porque ya tenemos los dones, que porque ya tenemos los frutos del Espíritu Santo, nosotros ya no necesitamos nada. Y dice la palabra de Dios bien claramente: ustedes, dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Pero dice la palabra de Dios que separados de Él, nada podemos hacer nosotros, hermanos. Nada. Así que yo te hago esta invitación a que tú te quedes en ese lugar. Quédate en ese lugar y no te salgas de ese lugar donde Dios te puso. Y Dios va a traer una confirmación sobre ti y te va a decir: es el tiempo que tú salgas de este lugar. Y con la herencia que tú te vas a llevar, esa herencia va a perdurar. Esa herencia no se va a acabar, sino al contrario, va a fluir, se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque tú saliste en un tiempo perfecto, porque saliste en el tiempo de Dios. Saliste en el tiempo de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 20. Y levantándose vino su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántas veces quizás ha pasado por tu mente, ha pasado por tu vida? A lo mejor tú también eres una de esas personas que le has pedido a Dios que te ayude en algo. A lo mejor tú eres una de esas personas que tú le has pedido a Dios, que te haga un milagro. A lo mejor tú le has pedido a Dios algo y Dios te lo ha dado. Cuando tú le prometiste tantas cosas a Dios, que si Dios te daba lo que tú necesitabas, y tú te comprometiste con Dios y hasta ahorita no le has cumplido a Dios. Y muchas veces el enemigo te hace ser culpable. Y muchas veces el enemigo te hace ser culpable, te hace que tú te sientas culpable. ¿Para qué? Para que tú no te acerques nuevamente a los pies de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 21, dice: y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El enemigo muchas veces pone esos pensamientos malos sobre nosotros, hermanos, para que nosotros, hermanos, no volvamos a acercarnos a los pies de Cristo, para que nosotros no nos acerquemos a Dios nuevamente. Pero déjame decirte, hermanos, que si nosotros llegamos con un corazón contrito y humillado, y dice la palabra de Dios que si nosotros confesáremos nuestros pecados delante de Él, hermanos, dice la palabra de Dios que Él es justo, hermanos, y Él, hermanos, nos perdonaría, hermanos. Por eso, si tú fallaste, si tú eres una persona que fallaste, si tú eres una persona que te desviaste, si tú eres una persona que realmente te sientes que no eres digna de acercarte nuevamente a Dios, si el enemigo ha puesto esa mentira y ese engaño sobre tu vida, que Dios ya no te va a levantar, que Dios ya no te va a escuchar, que tú ya no vas a ser el mismo, que tú ya no vas a ser la misma, que Dios ya no te va a volver a usar como Dios te usaba anteriormente. Déjame decirte que todas esas son mentiras del diablo.
Todas esas son mentiras del enemigo. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios da, Dios no lo quita. ¿Sabes por qué te digo? Porque Dios no puede mentir. Y Dios, hermanos, amén. Y Dios lo que da. Dios lo que da, hermanos, eso permanece. Eso permanece, pero solamente Dios puede volver a hacer que todo eso vuelva a fluir. Pero para que todo eso vuelva a fluir, tú y yo tenemos que reconocer que hemos fallado. Tenemos que acercarnos a los pies de Dios. Tenemos que acercarnos a los pies de Jesucristo. Porque lo que Dios puso en ti va a volver a brotar. Dios no te los puede quitar. Porque Dios, hermanos, porque realmente Dios no. Porque Dios, lo que Dios da, hermanos, lo que Dios da, hermanos, eso queda en uno, hermanos. Dios no se puede negar a su palabra, hermanos. Y lo que Dios da ya no lo quita, hermanos. Por eso fíjate lo que dice el 21, dice, pero fíjese el 22 lo que dice. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha venido y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso es lo que realmente, hermanos, eso es lo que realmente el Padre hace. Cuando hay un hijo que reconoce. Mira, amado hermano, amada hermana. Si una vez Dios te usó grandemente, si una vez Dios te usó poderosamente en sanidades, en milagros, en liberación, en profecía, en interpretación de lenguas, en discernimiento de espíritus, en ser intercesor en oración, en revelación, en visión. Si Dios te usó poderosamente un día, pero tú fallaste y tú caíste y tú te sientes apenado, de que como en el tiempo donde tú estabas en el primer amor, donde tú te entregabas totalmente a Jesucristo, donde tú te entregabas a Dios, y donde tú eras, donde realmente tus frutos se miraban. Pero de repente los frutos se acabaron, y de un de repente Dios, de repente el Espíritu Santo dejó de usarte. Donde mucha gente reconocía que Dios estaba verdaderamente contigo. Donde mucha gente miraba los frutos que tú dabas. Pero hoy se acabaron los frutos, hoy se acabaron los milagros, hoy se acabaron las sanidades y las liberaciones. Por X error, por cierta circunstancia que tú te desviaste, que tú caíste. No te preocupes. No te preocupes si tú fallaste, si tú pecaste, no te preocupes. Escucha bien, no te preocupes. No te preocupes. Porque la Biblia nos está enseñando. Que aquel hombre reconoció que en la casa de su padre, hermanos, era donde estaba la abundancia, era donde estaba la bendición. Ahí es donde nosotros tenemos que permanecer, en tu congregación, en tu templo. No te salgas de ese lugar hasta que Dios te dé una confirmación. Dice la palabra de Dios que cuando el Padre miró al Hijo, dice que el Padre se regocijó, hermanos. Se regocijó.
Y hay algo muy importante que a mí me impactó en este versículo. Todo el versículo, hermano, me impactó todo. Pero dice la palabra de Dios que cuando el Padre miró al Hijo, hermanos, que cuando el Padre miró al Hijo, escucha bien, que cuando el Padre miró al Hijo, se alegró, hermano, se alegró, vino un gozo en él, una alegría en él, hermano, porque su Hijo, el que estaba muerto, había regresado, hermanos. Muchas veces así nos sentimos nosotros, hermanos. Nos sentimos muertos, hermanos, nos sentimos secos por nuestros errores, por nuestras fallas, porque caímos en pecado, porque caímos en adulterio, porque caímos en fornicación, porque caímos en el alcoholismo, porque caímos en la drogadicción nuevamente, porque caímos quizás en la pornografía, porque caímos quizás en la hechicería, en la brujería, en la santería, porque caímos, hermanos, en el pecado. No te preocupes si tú caíste en cualquiera de esos pecados, no te preocupes. Si tú te levantas y vas a buscar al Padre, y si tú vas nuevamente de ahí donde tú te saliste, de esa congregación donde tú te saliste, y que tú reconozcas que tú fallaste, Dios se va a regocijar. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Te va a poner unos nuevos vestidos, te va a poner el anillo, hermanos, te va a poner calzado. ¿Qué es lo que realmente, hermanos, está tratando de decir Dios a través de esta palabra? ¿Sabe qué es lo que Dios está hablando? Que si Dios te usó en milagros, que si Dios te usó en sanidades, que si Dios te usó en liberación, que si Dios te usó en interpretación de lenguas, que si Dios te usó en el don de ciencia, que si Dios te daba revelación, que si Dios te daba visión, que si Dios te usaba en el discernimiento de espíritus, si el Espíritu Santo te usaba en todo eso, te lo va a volver a dar, hermanos. Te lo va a volver a dar, créelo. Porque así le pasó, hermanos, a este hijo. Este hijo tenía todo en su casa, hermanos. Para los que se están conectando, los que se acaban de conectar, estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Y comencé diciendo que si Dios te está usando en tu congregación, hoy Dios la dio diferente, esta parábola. Yo la he escuchado casi por lo regular, similar todas, pero hoy Dios la dio diferente. Si Dios te está usando en tu congregación, si tú tienes un ministerio de evangelismo, un ministerio dentro de tu iglesia, si Dios te está usando, no te salgas de tu congregación, no te salgas. Si Dios te está usando en sanidad, si Dios te está usando en milagros, si Dios te está usando en liberación, no te salgas. Quédate ahí en ese lugar, ayuda al siervo de ahí. Y no permitas que el enemigo venga a endulzar tu oído y decirte, hey, tú ya puedes levantar una congregación. Hey, tú ya puedes salirte de aquí. Hey, tú ya puedes establecer un ministerio allá afuera. No le hagas caso al diablo. Porque aquel hijo menor le pidió la herencia al padre y se fue y lo malgastó todo. Y lo perdió todo. Yo sé que tú has escuchado hombres de Dios y mujeres de Dios que Dios usaba poderosamente y cayeron. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces no es el tiempo que tú salgas de tu congregación. No es el tiempo que tú salgas de ese lugar. Para que tú puedas salir de tu congregación, para que tú puedas salir del lugar donde Dios te estableció, tiene que llegar una confirmación ahí en ese lugar. Tiene que llegar una confirmación de Dios ahí en ese lugar. Si no llega una confirmación de Dios, quédate, permanece en ese lugar. Y esto fue lo que le pasó a aquel hombre.
Pero aquel hombre reconoció y regresó nuevamente, hermanos. Por eso te digo que si Dios te usaba, si tú eres una persona o conoces una persona que Dios la usaba poderosamente, y que en estos tiempos, ya no se mira aquella persona, ya no se miró aquella mujer, aquel hombre, que ya no lo miramos más. Que aquellos hombres que bajaban fuego, aquellas mujeres que bajaban el fuego de Dios, hoy ya no lo bajan. Que se desviaron del propósito de Dios. Si tú eres una de esas personas, este mensaje es para ti. No te preocupes, porque Dios te va a volver a usar. Lo que Dios te dio no te lo puede quitar, pero tú tienes que llegar nuevamente a los pies de Cristo. Por eso aquel hombre reconoció y dijo: allá en la casa de mi padre hay abundancia y hay gran bendición. Iré nuevamente a la casa de mi padre. Y cuando el padre lo miró, dice que le puso vestidura, le puso un anillo, le puso calzado, hermanos. Eso es lo que va a hacer Dios contigo cuando tú reconozcas y cuando tú te acerques nuevamente. Y Dios te va a volver a levantar poderosamente, y vas a volver a hacer milagros, y vas a volver a hacer sanidades, y vas a volver a hacer liberaciones, y vas a volver a profetizar, y vas a volver a interpretar lenguas. Y Dios te va a usar en visión, en revelación. Dios te va a usar poderosamente. Poderosamente Dios te va a usar. Y fíjese lo que dice el 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, dice, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijaos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Escucha, con esto termino. Quizás tú tengas tiempo en la congregación donde tú te encuentras. Quizás tengas 20 años, 10 años, no sé cuántos años tengas tú en tu congregación. Y quizás tú eres uno de los más cercanos al pastor. Eres uno de los sirvientes de ahí, de esa congregación. Y tienes una buena conexión con tu pastor. Quizás tú eres uno de ellos que realmente estás a la par del pastor. Yo soy uno de ellos que estoy a la par del pastor. Yo soy asistente pastoral. Y realmente aquí la palabra de Dios nos habla de otro tipo de hijo. De otro tipo de hijo. Un hijo realmente celoso, un hijo en ira, un hijo que estaba enojado, que estaba enfadado de lo que el padre estaba haciendo al recibir al hijo que se había perdido. Estamos hablando de un hijo en celo. Déjame decirte que va a haber muchas veces
que lo que Dios quiere hacer en ti, que lo que Dios quiere hacer en ti, tú no le das la cavidad a Dios. Tú no le abres, tú no le das el tiempo a Dios para que Dios obre poderosamente en ti. Por eso este hijo le dijo: Padre, yo tanto tiempo tengo aquí contigo, y este fue y se malgastó sus bienes, y viene y tú lo recibes con un becerro, y tú lo haces fiesta, y tú le pones anillo, y le pones calzado, y lo vistes. Y yo que he permanecido aquí contigo a tu lado, a mí nunca me has dado un cabrito para matarlo y hacer un banquete con mis amigos. Pero aquí viene lo importante. Mas sin embargo el padre le dijo: hijo, todo lo que está aquí es tuyo. Yo no sé por qué tú no has tomado un cabrito, o no sé por qué no me lo has pedido para que tú puedas hacer tu banquete. ¿Qué es lo que realmente la palabra de Dios nos está diciendo? Que aquellos que tienen 10 años, 20 años ahí en su iglesia, que todo el tiempo Dios, que todo el tiempo el Espíritu Santo ha tenido todo ahí servido, y tú no has querido obtener lo que Dios quiere hacer en ti, o tú no le has dado la oportunidad a Dios que Dios obre poderosamente en ti. No has querido pagar el precio, no has querido negarte a ti mismo, no has querido tomar esa cruz y seguir en pos de Él. Pero va a llegar otro hijo de Dios. Escucha bien, va a llegar otro hijo de Dios, que lo que tú no quisiste tomar, Dios se lo entregará a ese otro hijo. Aquel hijo que entró con unas ropas feas, aquel hijo que entró todo desbaratado, todo mal peinado, todo mal vestido, aquel hijo que Dios trajo a aquella congregación, lo que tú no quisiste durante 10 años, eso se lo va a dar al hijo que Dios trajo a esa congregación. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Va a empezar a haber un celo en ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo va a usar poderosamente a él. Y tú sabes que cuando Dios usa a alguien, hermanos, la presencia, hermanos, es como una miel. La presencia es como una miel, porque las abejas reconocen la miel. Los hijos de Dios reconocen la presencia de Dios en un hombre. Y aquel que acaba de llegar, y tú con 10 años ahí dentro de tu iglesia, el crecimiento que tú no quisiste, Dios se lo va a dar a ese hombre. Y todas las miradas y todos los ojos van a estar para ese hombre. El pastor se va a mirar en ese hombre, y el pastor va a tener comunicación con ese hombre. ¿Sabe por qué? Porque los siervos reconocen la presencia de Dios en el hombre. Y ahí es donde a ti el enemigo te va a atacar en celo. Por eso hoy el Señor también te dice a ti, si tú eres un hombre de ellos, hoy el Señor te dice: levántate, porque tienes tanto tiempo aquí y no has querido tomar de lo que yo te he ofrecido. Todo lo que está aquí es tuyo, le dijo al padre. Le dijo: mijo, todo lo que está aquí es tuyo, yo no sé por qué no lo has agarrado. Así el Señor tanto tiempo ha querido obrar en ti y tú no lo has querido tomar. Y si tú no lo tomas, el Señor va a traer a un mendigo y lo va a traer para ese lugar, y Dios lo va a levantar poderosamente. ¿Por qué? Porque tú no quisiste. Así que aquí terminamos en el nombre de Cristo Jesús. Aquí terminamos en el nombre de Cristo Jesús, porque ha pasado, hermanos. Ha pasado. Así que espero en Dios que
que hayas tomado este mensaje, que hayas tomado esta enseñanza, esta palabra. Amén. Le damos gracias a Dios porque Dios nos permite poder aprender de su palabra, alimentarnos de su palabra, y Dios nos prepara a través de su palabra. Amén. Así que Dios me los bendiga. Dios me los bendiga grandemente y poderosamente a cada uno de ustedes. Les amo en el nombre de Cristo Jesús. Nos vamos a mirar el próximo viernes. Amén. El próximo viernes aquí a la misma hora, en la misma estación de Radio Jeremías 33. Amén. Así que bendecimos al siervo Cristian, amén, Cristian Agüero, amén, el director de esta estación de radio, amén, donde Dios está haciendo cosas grandes, cosas poderosas en esta estación, amén, y esto va creciendo poderosamente. Así que no te lo pierdas, todos los viernes conéctate, 23 horas allí en Argentina, 7 de la tarde hora México. No te pierdas estas enseñanzas, porque van a ser de edificación para tu vida y de crecimiento para tu vida. Así que el hermano Marco, desde aquí, desde Mexicali, Baja California, los bendice en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Que pasen muy buenas noches. Los amo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos miramos, amén, el próximo viernes. Amén. Pero el miércoles también vamos a estar, va a ser de pura oración. Amén. Un versículo de la palabra de Dios vamos a estar leyendo y vamos a ministrar en oración en el nombre de Cristo Jesús, para que tú te conectes. Si tú tienes una necesidad, una petición, los miércoles 23 horas Argentina, conéctate, porque el fuego de Dios va a fluir poderosamente. El fuego de Dios va a fluir poderosamente. Amén. Así que Dios te bendiga grandemente. Amén. Les amo en el nombre de Cristo Jesús y bendiciones. Amén.